Es la tercera ciudad más grande de Brasil y la primera capital del país. Es la cuna de las iglesias más lindas de todo el país y además tiene el carnaval más conocido y divertido. Les presento hoy Salvador Bahía. Hola, bueno, ya estoy en el aeropuerto de Santiago a punto de iniciar un nuevo viaje. En esta oportunidad vamos a conocer Brasil. No vamos a Río ni a Sao Paulo, vamos hasta Salvador Bahía, una ciudad que me encanta. Les cuento que para llegar a Salvador Bahía, si bien es una ciudad que es muy grande, su aeropuerto es pequeño. Así que por lo general, si vienen de fuera de Brasil, tienen que hacer escala en alguna ciudad brasileña o argentina, generalmente Sao Paulo o Buenos Aires. Acabo de llegar al aeropuerto de Guarulhos. Guarulhos es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros en Sudamérica. Pues sirve a la ciudad que es más grande de Sudamérica y de todo el hemisferio sur, que es Sao Paulo. Desde acá, bueno, tendremos conexiones a la mayoría de las ciudades brasileñas y a muchos destinos en África también. Ahora vamos a esperar mi vuelo hasta Salvador. Bueno, después de haber estado todo el día viajando y de un vuelo con unas vistas espectaculares de la bahía de Camamú y de la bahía de Todos los Santos, pues les digo que he llegado a la capital del verano, Salvador Bahía. Vamos a conocer esta ciudad. Detrás de mí se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Hombres Negros. Fue completamente levantada por esclavos durante el siglo XVIII. El casco histórico de Salvador Bahía es patrimonio cultural de la humanidad y es uno de los centros históricos mejor conservados de todo Brasil. Se encuentra en él el famoso Pelourinho, lleno de miles de iglesias coloniales. Está lleno de lugares icónicos como el Palacio Blanco o la Plaza de Pelourinho, la que más me gusta, pues aquí se encuentran todas las tradiciones bahianas juntas. Para o povo do dia. Essa cedita é uma grande tradição. Todas as pessoas que vêm cá querem para beber essa trilha assim. Para cada la color há uma proteção. Se a color azul é de la proteção da família. Há uma tradição por ano junho, faz agradecer. Bodegas naturais, a cedita se compra e vem para agradecer. Se la color perde proteção. Agradecer. A tradição social, os gatos naturais vai ser partido para agradecer. E agora o terceiro descer, uma grande tradição de nós acá, de Bahia, axé, que deveria sempre, Bahia, Retorno, e Santos, axé, Tititi, Lelele e Brasil. Aquí se encuentran todas las tradiciones bahianas juntas, incluidas las comidas, las batucadas, las cintas de Bonfim, las pinturas bahianas y las torres azules de la maravillosa iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Hombres Negros.
Pelourinho está en una colina llena de subidas y bajadas, con muchas escaleras como esta que llevan a iglesias preciosas. Detrás de mí se encuentra el convento del Carmen, donde funciona un museo, y del otro lado un hotel 5 estrellas. Un poco alejado del resto del centro histórico, el convento del Carmen es uno de los más hermosos de la ciudad. Hay que tener un poco de precaución en el camino hasta él, que es más allá del Largo de Pelourinho, subiendo una cuesta que me dejó sin aliento. Es una zona popular donde moran los baianos y con muchas actividades turísticas, pero que hoy está recibiendo mucha más atención que antes. Hoy el convento es uno de los museos más bellos de la ciudad y además uno de los más baratos. La calle más tradicional de Salvador es Largo de Pelourinho. Es diminuta, tiene apenas una cuadra de largo, pero en ella está concentrado todo el sabor y la alegría de Salvador. Ya. Estamos ahorita en Largo de Pelourinho, que es una de las vías más conocidas de toda Salvador Bahía. Aquí hay muchos restaurantes típicos y al fondo se encuentra una cruz que marca el convento de San Francisco, una preciosa iglesia llena de oro por dentro. Ahora vamos a ir a conocerla. La Orden de San Francisco se estableció en 1585, cuando se construyó el primer convento. Los edificios actuales datan de 1755. Estamos dentro de la iglesia de San Francisco, donde toda la estructura está completamente decorada en oro. Es tal cual traspasar la entrada imaginaria a El Dorado. Y es que en esta iglesia no se escatimó ni un gramo de oro en la decoración. No solo los retablos están preciosamente dorados en el mineral, sino también las columnas, las esquinas, las paredes e incluso el techo. Ahora les presento la Catedral de Salvador Bahía, la más espectacular de todas las iglesias de la ciudad. Está decorada completamente en oro y el techo, a diferencia de la de San Francisco, es todo de oro. La Catedral Basílica de San Salvador es una de las iglesias más impresionantes en todo Brasil. Fue la primera catedral de este territorio, por eso también se la conoce como Catedral Primada. Es cuando se entra, cuando se logra entender verdaderamente la magnificencia de este lugar.
Construida durante el siglo XVII, los portugueses no escatimaron esfuerzos en convertir la capital de ultramar de su imperio en una fascinante joya, con todo el techo y los altares recubiertos de oro. Esto es lo que más me gusta de todo Brasil, las coxinhas. Están rellenas de pollo, a veces con catupiry, que es una especie de queso, pero está muy bueno. Vamos a probarlo. Así es Salvador, una ciudad llena de color, aromas, sabores y sonrisas, hecha para cautivar y para enamorarse para siempre de las maravillas de esta tierra, las maravillas de Brasil.